Buenos días, estimada audiencia. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, les brindo la más cordial de las bienvenidas, agradeciendo su participación en nuestro programa Viernes de Videoconferencia. En esta ocasión, contaremos con la presencia del ingeniero Jesús Ignacio Salazar Durán, ingeniero de Investigación y Desarrollo en Grupo Alerta, quien nos hablará de aplicaciones de código GIM en Ingeniería, Sistema de Manufactura. Para presidir este evento nos acompaña el doctor Alejandro Lizárraga, director del programa académico de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Sinaloa, quien nos brindará un mensaje. Adelante, doctor. Gracias, Silvia. Hola, buenos días a todos, alumnos y alumnas de Ingeniería Mecatrónica, maestros, si nos acompañan por ahí. Silvia, muchas gracias, buenos días. Ingeniero Ignacio, buenos días. Pues en primer lugar, agradecer de antemano la participación del ingeniero Jesús Ignacio Salazar Durán, sobre todo, pues, por su tiempo. Sabemos ahorita que está trabajando y por compartir su conocimiento con nosotros, un conocimiento que pues va a ser de mucha utilidad, porque pues al mismo tiempo este tipo de actividades pues contribuye un poquito a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Como ustedes bien saben, pues sabemos ahorita que la situación está un poquito complicada por la pandemia. Y pues bueno, este tipo de actividades, como lo comento, pues nos ayuda pues a ver ahora sí el conocimiento aplicado y pues tener una idea, un panorama de cómo trabajan en esta área, ¿no? Pues bueno, sin más preámbulo, pues doy la bienvenida al ingeniero Ignacio Salazar Durán y de nueva cuenta agradecerles a todos por su participación y su asistencia. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Alejandro Lizárraga, así como la participación de todo el personal docente, administrativo, alumnado y asistentes invitados que nos acompañan el día de hoy. A continuación, me permito leer una pequeña reseña de nuestro descartado ponente. Jesús Ignacio Salazar Durán, ingeniero en mecatrónica, egresado de la Universidad Politécnica de Sinaloa. Enfocado en el diseño mecánico, ha trabajado en el área de CAD, CAM y la impresión 3D. Algunos de los software que maneja son SolidWorks, SwanFot, SprungCAM, GRB Láser, Cura, entre otros. El ingeniero Jesús trabaja como ingeniero de investigación y desarrollo en Grupo Alerta en el Departamento de Investigación, Innovación y Desarrollo. Las actividades que realiza en esta área son el modelado 3D de mecanismos y piezas mecánicas, modelado de piezas para impresión 3D, elaboración de ensamble de mecanismos, plantas y producto terminado, así como elaboración de planos de fabricación y manuales de ensamble. Algunos de los proyectos que realizó en esta área fueron la creación de prototipos en impresoras 3D, modelado 3D en planta para distribución de gas LP, diseño de piezas para moldes termoplásticos. Y actualmente se encuentra laborando dentro del mismo departamento, pero en el área de manufactura y maquinado, con el puesto de diseñador mecánico. Dentro de esta área, él realiza actividades como ensamblado y mantenimiento de máquinas convencionales, maquinado y elaboración de flujómetros tipo turbina para gas LP y desarrollo y optimización de código GIM para control numérico. Ingeniero Jesús Salazar, le brindamos una cálida bienvenida y en estos momentos le cedo el uso de la voz. Buenos días, primero que nada es un honor que me hayan invitado a compartir un poco de mi experiencia como en el área laboral después de haber egresado de la universidad. Actualmente me encuentro laborando en Grupo Alerta, en el departamento de Innovación y de Investigación y Desarrollo, con el puesto de diseñador mecánico. Les voy a presentar un poco sobre las aplicaciones y el estándar del código G, el cual se utiliza principalmente
para programar máquinas de control numérico. Voy a iniciar con la presentación, espero y sea de su agrado. Ok, aplicaciones de código GIM en la ingeniería. Vamos a hablar sobre los sistemas de maquinado. Voy a compartir la pantalla. Okay. Voy a iniciar la presentación. Listo. Aquí está. El código G, ok. El código G es el nombre que habitualmente recibe el lenguaje de programación que se utiliza más en los controles numéricos. Este control numérico posee muchas implementaciones. Algunas de ellas es Sinumeric, Fanuc, Haas, Heidenhain o Masta, que son algunas de las marcas de CNC más populares. Este código se utiliza mucho en el área de automatización, es parte de la ingeniería asistida por computadora, específicamente el CAM, que es la manufactura asistida por computadora. Este código fue desarrollado en los años 50 en el MIT y se le dio el nombre de RS-274D, pero se estandarizó en los años 80. Esta es una imagen del cómo es un código G de una pieza específica. Los principales usos que se le dan o para lo que sirve el código G es para darle instrucciones o órdenes a las máquinas de control numérico. Le puedes decir cómo y qué hacer mediante una computadora. Esos cómo y qué están definidos mayormente por instrucciones de a dónde moverse, cómo moverse y qué trayectoria va a trazar al moverse la máquina. Las máquinas que son las más comunes que utilizan este tipo de control son las fresadoras CNC, los tornos CNC, cortadoras, impresoras 3D, pick and place. Aquí tenemos algunas imágenes de los trabajos que se pueden realizar a partir del código G. Vamos a desglosar un poco qué hace cada máquina y cuál es la finalidad. Los pantógrafos o CNC láser se basan principalmente en los pantógrafos de dibujo, que son mecanismos para ampliar un cierto dibujo. El pantógrafo como instrumento de dibujo permite copiar una figura o reproducirla en una escala distinta. Es de donde se basan estas máquinas. Primero vamos a ver el tipo de corte láser. Los cortadores láser CNC son máquinas que llevan a cabo su función de corte mediante un láser que es un haz de luz amplificado en forma de cono. Durante este proceso, el rayo impacta en el material en el que estamos trabajando, lo expone a una cantidad de calor y esto hace que el material se vaya evaporando, se vaya quemando, produciendo así el corte. Estas son algunas de las piezas que se pueden producir con este tipo de cortes CNC. También están los cortes plasma, que están dirigidos más a metales. Estos cortadores plasma se utilizan mucho en la industria automotriz y naval, debido a que tienen pues una variedad muy amplia en tipos de materiales y espesores y figuras que se pueden hacer. Estas máquinas utilizan un chorro de alta velocidad de gas ionizado, a lo que se le llama plasma. Esta conduce la electricidad de la antorcha, que es la punta de la máquina, hacia el material, y lo que hace es que calienta la pieza, la funde, y con el gas ionizado la expulsa del material
y eso hace que se vaya generando el corte. Estos son algunos de los trabajos que se pueden realizar con las cortadoras plasma. Y está también el corte láser de CO2, que este tipo de corte es basado en una mezcla de gases, dióxido de carbono, y se estimula eléctricamente. Este tipo de máquina resulta adecuado para tratar materiales no metálicos, y muchos plásticos, una gran variedad de plásticos, y puede cortar metales delgados que no sean reflejantes, porque esto puede reflejar el láser y puede hacer que se queme solo. Y no cortan aluminio ni galvanizado. Estos son algunos trabajos. Ahorita no nos estamos enfocando tanto en ingeniería, son solamente imágenes descriptivas para que vean qué tipos de trabajos se pueden realizar. Se utiliza mucho el acrílico para hacer este tipo de lámparas 3D que últimamente están muy de moda. Y también se puede cortar madera, se hacen recuerdos, todo ese tipo de cosas. También existen los láser de fibra óptica. Estos láser es igual un haz de luz que se amplifica, solamente que este tipo de láseres se le agregan unos elementos raros que lo que hacen es potenciar el láser. Los elementos que se le agregan nervio, neodimio, etcétera, todos estos que vemos aquí en pantalla. Y esto es para el bombeo. Se usan uno o varios diodos láser, por lo que la mayoría de los láseres de fibra son láseres de diodo bombeado. Si se fijan, estas máquinas son las que se utilizan para grabar el metal, las herramientas, las descripciones que traen de las herramientas, hacer llaveros de metal. Este tipo de máquinas es especial para eso. Y vamos a pasar ahora sí a lo que es una fresadora CNC. Una fresadora CNC es una máquina herramienta que está controlada por una computadora, un ordenador, y esta funciona en base de arranque de viruta. Este arranque de viruta se hace mediante una herramienta de rotación y corte, la cual se le llama fresa, y se pueden hacer muchas operaciones con estas máquinas. Unas de ellas son el aplanado, perfilado, ranurado, mandrinado, grabado, roscado, escareado, taladrado, hacer cajeras o pocket, como se les llama, y hacer maquinados con un eje auxiliar o un cuarto eje. La operación de planeado, como la vemos en pantalla, se utiliza, como lo dice su nombre, para hacer superficies planas en el material, ya sea metal, ya sea madera, ya sea aluminio. Tenemos en este lado un GIF que nos muestra cómo la herramienta sigue la trayectoria y hace el planeado. Estas son las herramientas que se utilizan para hacer estos planeados. Es una fresa cilíndrica y esta es una fresa de insertos. Estas se utilizan para hacer diámetros más grandes, como se ve aquí en la pantalla, y para hacer más eficiente el trabajo. También tenemos la operación de perfilado, que consiste en hacer una extrusión en el metal, una protuberancia, o hacer una figura predeterminada. Se pueden hacer cilindros, se pueden hacer rectángulos, cuadrados, o incluso se pueden hacer nombres, como vemos aquí en esta imagen. Para esta operación también se utilizan las fresas cilíndricas, igual que la operación pasada, solamente que en esta operación se utilizan fresas cilíndricas por lo general de menor diámetro para tener una mayor resolución en lo que estamos perfilando. También podemos hacer ranurados, que el ranurado consiste en realizar una cavidad en el metal, y se usa principalmente para hacer chaveteros. Estos se usan en transmisión de movimiento en ejes, que son muy utilizados en la industria. También tenemos las operaciones de taladrado, mandrinado y escareado. Estas tres opciones las pongo juntas porque el resultado final es lo mismo, solamente que se hacen de diferentes formas. Sirven para hacer un conjunto de agujeros en la pieza, agujeros que se pueden usar para hacer roscados, para hacer ductos de enfriamiento. El mandrinado, una vez teniendo un barreno, el mandrinado se utiliza para
para rectificar este barreno o para dejarlo a una medida más precisa. El escariado es exactamente lo mismo, pero deja también la superficie del barreno, la deja más lisa, con un mejor acabado. Estas son las herramientas que se utilizan para esas operaciones. Tenemos una broca de centro que ayuda a hacer un barreno guía y después, posteriormente, se maquina con la broca para que no vaya a doblarse o quebrarse. Los avellanadores ayudan a limpiar la circunferencia del barreno, y los avellanadores, los chaflanadores se utilizan como si fuera una broca de centro, se puede sustituir. Aquí tenemos el mandrinador y aquí tenemos un escariador. Otra operación muy importante que se hace con las fresas es la operación de roscado. Hay diferentes tipos de roscas, externas e internas. Más adelante vamos a ver un poquito más de esto. Y hay dos tipos de herramientas principales que se utilizan para hacer roscas en un CNC. Tenemos las fresas de roscado que tienen un solo perfil y las fresas de roscado que tienen múltiples perfiles. La versatilidad de estas fresas en una fresadora CNC es que podemos hacer tanto roscas internas como roscas externas. Aquí tenemos también una herramienta que es por inserto. Esta nos facilita el hecho de que cuando perdemos algún filo o se nos quebra la pastilla, simplemente la reemplazamos desatornillando y cambiando. También podemos hacer grabados. Los grabados se pueden hacer en diferentes tipos de materiales, y dependiendo del material que vayamos a usar es el tipo de herramienta que utilizaremos. Tenemos aquí una herramienta en forma de V para hacer un maquinado que le llaman carving, que es que tenemos en la parte de arriba. Esta herramienta es muy versátil porque por el hecho de que es un cono, dependiendo la profundidad que le demos a la herramienta en Z, nuestro diámetro varía. Entonces podemos lograr figuras más nítidas. Estos cortadores, el cortador de aquí, un cortador en V de 30 grados, se utiliza para grabar el metal, son de un solo filo y se utilizan a altas revoluciones. Por lo general, estas herramientas se utilizan en 10.000 RPM. También tenemos el proceso de cajera o pocket. Este proceso puede tener diferentes formas, puede ser tanto circular como rectangular, y es lo opuesto al perfilado. O sea, en el perfilado dejamos la extrusión hacia arriba y en la cajera hacemos una hendidura hacia abajo. Las cajeras también pueden tener una forma personalizada, mediante la cual se elabora mediante un croquis. Otras de las operaciones que podemos hacer y que es una de las más útiles es el mecanizado con un cuarto eje, un eje auxiliar, que por lo general en las CNCs es un eje rotativo, como lo vemos de este lado. Es una fresadora a la que se le añade un chuck como si fuera un torno y podemos realizar diferentes maquinados con más precisión, como lo es este tornillo sin fin. Se pueden hacer roscas acme, husillos, y podemos hacer el maquinado de propelas. Esta propela en específico es una propela que utilizamos en los flujómetros que realizamos aquí en la empresa. Ahora vamos a pasar a hablar de los tornos CNCs. El torno CNC es una máquina o herramienta la cual permite mecanizar piezas de forma geométrica o cilíndrica, hacer conos. Estos dispositivos se encargan de hacer girar a la pieza mientras las herramientas de corte son empujadas. Si se fijan, en una fresa CNC lo que está girando es la herramienta, ahí tenemos la pieza estática. En el torno CNC es al revés. Lo que gira es nuestra pieza y nuestra herramienta está fija. Por eso es que nos mencionamos que corta por empuje. La forma que se corta nos deja virutas
Y todo esto se realiza mediante el control numérico, el cual ayuda a que la precisión y la repetitividad de la máquina sea más alta y tener un trabajo con mayor calidad. Existen 3 tipos de tornos CNC. Están los tornos CNC verticales. Estos tornos CNC se utilizan principalmente para trabajos muy industriales. Son CNCs que trabaja con la pieza puesta en la bancada y son para piezas con diámetro de de 1 hasta 15 metros, para piezas muy grandes. Y están también los tornos de bancada plana, que son los más comunes, son los que utilizamos aquí. Más adelante estaremos mostrando una de estas máquinas. Y la principal característica y a su vez desventaja de este torno es que solamente puede utilizar 4 herramientas al mismo tiempo. Tiene una torreta para utilizar 4 herramientas. Los tornos de bancada inclinada son más versátiles por el hecho de que cuentan con múltiples herramientas, pueden llegar a tener hasta 10, 12, 15 herramientas y las tienen en forma de carrusel. Esto nos permite en cierta manera automatizar más el proceso por el hecho de que tenemos más herramientas para ser más mecanizados. Las operaciones que podemos realizar con un torno CNC son las siguientes. Podemos hacer un cilindrado, un desbaste, podemos hacer roscados, moleteados, torneado cónico, ranurado, refrentado, mandrinado, taladrado, tronzado y perfilado. Si se dan cuenta, muchas operaciones se repiten, pero cambia el cómo se maquina. Aquí estamos viendo lo que es un cilindrado o desbaste. Esta operación se utiliza para disminuir el diámetro de una pieza cilíndrica, como lo vemos aquí en la imagen. Y se utilizan buriles de desbaste, los cuales tienen insertos para hacer más rápido el cambio de la herramienta. Si se quebra o pierde filo, simplemente se cambia la cara del inserto y seguimos trabajando. Hay diferentes tipos de inserto, hay estándares para los insertos, para los recubrimientos, solamente que no nos adentraremos tanto en eso para no hacer muy extensa la presentación. También tenemos la operación de refrentado, como se le llama careado, que es exactamente lo mismo que la operación pasada, solamente que ahora lo hacemos en el eje X. Se utilizan los mismos tipos de insertos y también tenemos el mandrinado. Si se fijan, la herramienta para mandrinar es parecida a las de las fresas. También a esta herramienta le llaman barra boring. Y en la mayoría de las herramientas vamos a estar viendo que tienen insertos con diferentes formas. Esto nos ayuda a que los cambios de herramientas sean más fáciles. Esta operación nos sirve mucho para centrar piezas, para alinear el diámetro exterior con el interior. Y ahora sí vamos a adentrarnos un poquito más en lo que son las roscas o en el proceso de roscado. Todas las roscas tienen ciertas características y eso te determina qué diseño de rosca va a ser. Tenemos la posición, una rosca puede ser rosca interna o puede ser rosca externa. La forma del filete, podemos hacer roscas triangulares, roscas circulares, roscas cuadradas y cada una tiene su uso. Las roscas triangulares son las que normalmente conocemos en todos, tornillos y tuercas. Las cuadradas se utilizan para transmisión de fuerza, se usan en los usillos de las máquinas. De hecho, los CNCs tienen roscas cuadradas. Y también tenemos la cantidad de filetes, que es el paso, o los hilos que tiene cada tipo de rosca. Esta varía dependiendo del diámetro. Mientras más grande es el diámetro, son menos los hilos que se tienen. También tenemos el sentido de hélice. Una rosca puede ser izquierda o puede ser derecha. La rosca derecha es la que comúnmente conocemos y todo lo que usamos la tiene. Y existen roscas, o las más comunes se podría decir, o las que más se llegaron a usar en determinado tiempo, son las roscas métricas.
Se puede ver en tornillos que tienen la definición de M6, M10, esas son las roscas métricas. Tenemos también las roscas nacionales unificadas, que es la UNC, que son roscas en pulgadas. Esa rosca es la más común y es la que se utiliza aquí en América. La rosca métrica se utiliza más en Europa, en Japón y China, en aquellos rumbos. Y están también la rosca normal británica para tubería. Esta rosca actualmente no se utiliza tanto, también se le conoce como rosca Whitworth, es la BSP. Esta, la diferencia es que su perfil tiene 55 grados y las primeras que mencionamos son 60 grados su perfil. Esta se divide en dos, en las roscas cilíndricas y roscas cónicas. Las roscas cónicas se utilizan en aplicaciones de gas. Aquí en el sistema imperial o en las unidades de pulgadas, esta rosca BSPT se sustituye por la rosca NPT, que significa National Pipe Thread, y es la que se usa en la tubería de gas de las estaciones o plantas de distribución. Esta rosca tiene una conicidad de 1.8 grados y esa conicidad nos sirve para que selle la rosca. Tenemos también la rosca ACME. Aquí tenemos un ejemplo de una rosca ACME en este usillo, lo que les comentaba, que son para transmisión de potencia. Y tenemos aquí las herramientas que utilizamos para hacer los roscados. Son buriles. Este buril, precisamente este portainsertos, que es para roscas internas. Y este de aquí de abajo es para roscas externas. Tenemos también la operación de taladrado, que lleva el mismo procedimiento que en la fresadora. Tenemos una broca de centro, la cual hace un barreno guía para después que nuestra broca no se vaya a doblar, pandear o quebrar. Está el proceso de moleteado. No sé si hayan visto este tipo de maquinados, precisamente, por ejemplo, las pinzas o cuchillas tienen este tipo de maquinado. El moleteado sirve para brindarle rugosidad a la superficie del material y esto hace que tengamos un mejor agarre. Generalmente en los mangos de las herramientas vemos que se les aplica el proceso de moleteado. Este es un moleteador, que es la herramienta que se utiliza para lograr tener este acabado. También tenemos el torneado cónico. El torneado cónico es muy importante porque muchos sistemas de sujeción utilizan conos. Para hacer la sujeción. Hay diferentes tipos de cono, como lo son los conos Morse, los MT2, las boquillas R8, que son las boquillas que se utilizan en las máquinas fresadoras. También tenemos la opción de tronzado o la operación de tronzado. Esta operación es de las más importantes, ya que nos permite separar del material la pieza que estamos maquinando. Esto nos ayuda a que podamos hacer un ciclo repetitivo. Si terminamos una pieza, cortamos y empezamos la nueva. Hacemos una corrección y empezamos la nueva pieza. Estos son los tipos de tronzadores que existen. Dependiendo el diámetro de nuestra barra, es el espesor que va a tener el tronzador. Otra de las operaciones que tenemos en los tornos es la operación de perfilado, la cual nos permite seguir un contorno específico y pues nos ayuda para dar diferentes formas que posiblemente en un torno convencional sería muy difícil seguir. Estos son los buriles que se utilizan para hacer este tipo de operaciones. Si se fijan, los buriles son un poco más angostos. Antes de pasar a la siguiente máquina, no sé si tengan alguna duda, si quieran hacer alguna pregunta sobre las operaciones que hemos estado viendo, para qué sirven, en qué se pueden usar. Si no, continuamos con la ponencia. Ok, vamos a...
Jóvenes, aprovechen a preguntar todas sus dudas. Sí, ahorita estamos viendo lo que son las operaciones. Ahorita vamos a pasar a ver lo que es el estándar del código, cómo se programan. Primero que nada, quise mostrarles las operaciones que se hacen para que tengan una idea de cuáles son las aplicaciones que se le dan ya en campo pues a este código. Es muy difícil programar una máquina sin conocer las operaciones que puedes hacer. Vamos a seguir con la presentación. Bueno, otras de las máquinas que utilizan código G para su automatización son las máquinas pick and place, que son los sistemas de colocación de componentes, SMT por sus siglas en inglés, que es tecnología de montaje en superficie. Estas máquinas, que comúnmente se llaman pick and place, son máquinas robóticas que se utilizan para colocar dispositivos de montaje en superficie, que son los componentes SMD, en los PCBs o placas de circuito impreso. Se utilizan para la colocación de estos componentes, o sea, pueden colocar un sinfín de componentes, pueden colocar transistores, circuitos integrados, microcontroladores, resistencias. Trabajan mediante succión, succionan el componente generando vacío, después se le da la coordenada y va y lo deposita. Antes el PCB se le aplica una capa de soldadura líquida, después se hornea la tarjeta y hace que se solde. Los archivos que se utilizan para controlar estas máquinas pick and place se llaman Gerber. No sé si alguna vez lo hayan escuchado, pero un archivo Gerber te lo genera un software de diseño de PCBs. O sea, tú puedes generar tus pistas, puedes generar un esquemático, pero a su vez puedes generar un archivo Gerber. El archivo Gerber contiene, o dentro, eso es lo que contiene, lo vemos, si se fijan, es prácticamente código G. Contiene descripciones de conexiones eléctricas, de pistas, vías, pastillas, perforaciones. Incluye los comandos o las coordenadas en X y Y de dónde están los componentes para hacer ya sea barrenos o colocaciones. El estándar de estos archivos es RS274X. Si recuerdan, las máquinas CNC es RS274D, o sea que es una variante del código G. Lo único que varía es que algunos comandos son diferentes, pero en sí la estructura es completamente igual. Tenemos también las impresoras 3D. Las impresoras 3D también funcionan con código G y pues realmente una impresora 3D pues no imprime. Lo que hace es que construye una superficie, va acumulando capas de material y forma el objeto. Este proceso de impresión 3D también se conoce como manufactura por adición y puede durar hasta días enteros dependiendo de lo que se esté maquinando. Actualmente la tecnología 3D ha evolucionado mucho. Se pueden crear piezas para autos, pueden crear figuras decorativas como hobby, se puede crear comida. De hecho, han hecho casas con impresoras 3D y también han hecho órganos en el área médica. Se han adaptado también a esta área. Se puede decir que el proceso para crear o imprimir una pieza en 3D es hacer tu modelo. Ya que haces el diseño en 3D, ese mismo diseño lo pasas a un archivo de extensión STL. Después pasas a un software de impresión 3D. Por ejemplo, en Luxin cuentan con una impresora 3D, que el software que se utiliza, si mal no recuerdo, es Cura para hacer la orientación de la pieza en la cama de impresión y ya después simple y sencillamente se imprime. Y igual, vuelvo a comentar, no sé si tengan alguna duda antes de pasar a lo que es la estructura del código.
Ok. Ahora sí, vamos a ver un poco más técnico. ¿Qué es el código G? Más bien, cómo utilizarlo, cómo se debe de programar. El código G está regularizado por la ISO 6983. Esta norma habla sobre el control de máquinas por control numérico. Se especifican los requisitos y da recomendaciones para el formato de datos para los sistemas de control que utilizan el control numérico de máquinas. Mejora la coordinación del diseño de sistemas con el fin de minimizar la variedad de manuscritos de programas. O sea, para que no haya un reguero de programas, se hizo una norma, se estandarizó, se dio un formato y es el formato que comúnmente se sigue. Cada máquina o cada empresa que tiene sus CNCs, cada modelo tiene variantes, pequeñas variantes, pero esas máquinas vienen con algo que se llama postprocesador. El postprocesador es como un traductor para una máquina en específico. Tú haces un código G general o universal mediante un software CAM y el postprocesador te lo traduce a la máquina en específica. Por eso cada máquina cuenta con su postprocesador. Diríamos que es como un compilador para la máquina. Las líneas o los bloques de programación escrito en este estándar RS274D, en este estándar recomendado, debe de tener la siguiente forma. Primero siempre ponemos el número de bloque que se da por la letra N. Después ponemos la letra G, que son las instrucciones preparativas o las instrucciones de movimiento. Y después tenemos las coordenadas X, Y, Z, A o B, dependiendo cuántos ejes tenga su máquina. Después sigue la letra F, que son las velocidades de avance, fit. Luego sigue la letra S, que es la velocidad de auxilio o speed. Luego tenemos la letra T, que es el número de la herramienta. Y al final tenemos las funciones auxiliares, que son funciones misceláneas que nos ayudan a hacer movimientos de la máquina, prender o apagar motor, prender o apagar refrigerante, cerrar puerta, ese tipo de cosas. Cada bloque puede contener una o más palabras que consisten en como si fuera una carta y describen la configuración que vamos a realizar o la función que vamos a realizar, y a esta función se le da un valor numérico, que es el valor que va a hacer. Siempre que se inicia un programa para alguna máquina, lo primero es hacer una cabecera de programación. En esta cabecera de programación vamos a resetear todas las funciones de la máquina, todas las funciones que pudiera tener activadas y que en el programa pasado no se hayan activado, porque tenemos diferentes tipos de comandos, los comandos modales y los comandos no modales. Los comandos modales, una vez que nosotros los ejecutamos, quedan sin moverse, quedan perpetuos hasta que demos otro comando del mismo grupo que lo sustituya. Es por eso que es muy importante que en la cabecera de programación reiniciemos todos estos comandos. Aquí podemos ver dos tipos de cabeceras de programación. En estas cabeceras vamos a incluir las funciones G, que son las funciones preparatorias, las funciones de velocidad de avance, las velocidades de giro, la herramienta que vamos a utilizar, las funciones modales. Si se fijan, aquí tenemos, siguiendo el formato, tenemos primero la N, que es el número de bloque. Después tenemos G90, le estamos ordenando a la máquina que vamos a trabajar con coordenadas absolutas. El G64 es para anular el grupo 15, que es el grupo de paradas exactas. Ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de qué es cada grupo. Cada comando G se divide en diferentes grupos. También tenemos G50, que indica datos de coordenadas referidos al cero de la máquina. Tenemos el G59.2, que son los offsets de trabajo, también los vamos a estar viendo más adelante. Tenemos también G90, que anula
El grupo 9, que son los ciclos fijos. Estos ciclos fijos pueden ser ciclos de taladrado, ciclos de macholeado, ese tipo de cosas. G17 le indicamos en qué plano vamos a trabajar a la máquina. G40 anulamos el grupo 07 y en el 49 anulamos el grupo 08. Precisamente esta cabecera es para una fresadora CNC, y la que tenemos enseguida es una cabecera para un torno CNC. Si se fijan, la cabecera del torno CNC es mucho más corta que la de la fresa CNC. Estos son los grupos de comandos de los que les estaba hablando. En el grupo 00 son los comandos no modales. En el grupo 01 los comandos de movimiento. Grupo 02 la selección del plano. En el 03 el modo de distancia. 05 el modo de la velocidad del avance. El 06 las unidades. 07 compensaciones de la herramienta de corte. El 08 es la compensación de la altura de nuestra herramienta. El 09 son los ciclos. El 10 es el retorno de los ciclos. El 11 la escala. 12 la selección del sistema de coordenadas. El 15 las paradas exactas. El 16 rotaciones. Y el 23 es el corrector de piezas dinámico. No vamos a ver todos los comandos porque realmente sí son muchos comandos, es mucha información. Traté de digerirla lo más que pude. Y vamos a ver los comandos que desde mi punto de vista son los que más se utilizan en las máquinas CNC. Tenemos aquí los comandos G00, G01, G02 y G03. El comando G00 le indicamos a la máquina que se mueva a toda velocidad, a lo más rápido que pueda ir. Y este comando se utiliza para optimizar tiempos. O sea, si estamos haciendo producción en masa de ciertas piezas, lo ideal es que el programa dure lo menos que se pueda. O sea, este comando nunca se usa cuando estamos en la pieza, cuando estamos dentro de la pieza, porque provocaría una colisión. Después tenemos el comando G01, que es la interpolación lineal de los motores. Estos tres comandos, G01, G02 y G03, requieren que se les dé un avance, una F, que le digas a la máquina qué velocidad se va a mover. En G00 no se ocupa, porque la máquina se va a mover lo más rápido que pueda. G02 es interpolación circular de los motores en el sentido de las manecillas del reloj. El G03 es en sentido opuesto a las manecillas del reloj. También podemos ver los comandos G40, 41, 42 y 43. Estos comandos son para hacer las compensaciones de las herramientas. Si se fijan en la parte de atrás, en donde estaban las cabeceras, estamos viendo que en el renglón 4, o en el bloque número 40, declaramos T5, una herramienta 5, G43, H5 y M6. La G43 nos indica que vamos a hacer la corrección de la altura de la herramienta. Por eso, al momento de hacer un cambio de herramienta, tenemos que declararlo. El G40 cancela todas las compensaciones. El G41 hacemos una compensación hacia el lado izquierdo, donde tenemos la pieza hacia el lado izquierdo, y el G42 lo hace hacia el lado derecho. También estábamos viendo que había un grupo de selección de planos de trabajo. Cuando trabajas en un CNC, en tu cabecera de programación también le tienes que indicar en qué plano vamos a trabajar. Si vamos a trabajar sobre la cama de la máquina, trabajamos en el plano XY, que se asigna con el comando G17. El plano XZ se asigna con el comando G18. Y el G19 el YZ con el comando G19. En el grupo de las unidades tenemos los comandos G20 y G21. G20 es para trabajar en pulgadas y G21 para trabajar en milímetros. Es muy importante seleccionar qué unidades o con qué unidades vamos a trabajar, porque dependiendo de las unidades que seleccionemos, va a ser el avance que le vamos a dar a la máquina. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Aquí está un poco en HD la imagen, ¿verdad? Pero estos son
Los comandos G90 y G91 se utiliza para el tipo de coordenadas con las que vamos a trabajar. El G90 es desplazamiento absoluto o coordenadas absolutas. Ese comando siempre tenemos un punto de referencia. A partir de ese punto de referencia, que es nuestro cero máquina, de ahí vamos a tomar todas las coordenadas de la pieza, todas. Y en G91 no. En G91 nuestra posición actual del cortador es nuestro nuevo cero. Aquí podemos ver algún ejemplo. Por ejemplo, asignamos G90, vamos con velocidad rápida a X4 y Y7. Y aquí está el punto, que es X4, Y7. Después, con una velocidad de corte, vamos hacia X9. Fíjense, le damos el comando de X9 a la máquina y automáticamente se desplaza 5 posiciones y se va hacia el 9 con respecto a nuestro 0. Y en el desplazamiento incremental no, ya que estamos en el punto A, que es 4X, 7Y, se le da una instrucción de ir a X5. Como ahora este es nuestro nuevo 0, si le damos X5 se desplaza esas 5 unidades y llegamos al 9. Si hubiéramos dado aquí X5 con coordenadas absolutas, nos hubiéramos movido solamente una unidad, pues hasta lo que corresponde a X5 con respecto a nuestro 0. Los comandos de velocidad de avance, que son los más importantes en el mecanizado, son G93, G94, 95, 97 y 99. G93 es la velocidad de avance expresada en tiempo inverso. Estos 3 primeros comandos se usan exclusivamente en 3SNC. Para torno son diferentes. Y lo que se hace el G93 es que yo le digo a la máquina a dónde debe de llegar, pero no le digo la velocidad, le digo el tiempo. ¿Sabes qué? Yo quiero que llegues en un segundo del punto A al punto B. En G94 tenemos la velocidad expresada en unidades sobre minuto. Si se fijan, es unidades. Si yo elegí G20, o sea, van a ser pulgadas sobre minutos. Si elegí G21, van a ser milímetros sobre minuto. Ahí lo importante de seleccionar bien el comando de la unidad, porque no es lo mismo que me mueva 1 milímetro en 1 minuto a que me mueva 1 pulgada. También tenemos el G91, que esta es velocidad de avance expresada en unidades sobre la revolución. Igual, dependiendo del comando de unidad que vayamos a elegir, es la unidad que se va a tomar. Y cada vuelta va a avanzar esta cantidad que nosotros decidamos. Por lo general, cuando se trabaja con velocidad de avance expresada en unidad por revolución, se trabajan avances muy pequeños. Por ejemplo, F igual a 0.0012. Y en G94 se utilizan F igual a 60, F igual a 80. En el G97 es el control de velocidad de rotación constante. Esto es para tornos. Y G99, si se fijan, G99 es lo mismo que G95, solamente que G99 se utiliza en tornos y G95 en fresadoras. El cero de la pieza, como habíamos visto en las coordenadas G90 y coordenadas absolutas e incrementales, el cero de la pieza es donde va a partir todas nuestras coordenadas. Va a ser el punto de inicio de nuestro programa. Es el origen de coordenadas, lo establece el programador, o sea que cuando se está elaborando el programa, tú decides dónde vas a colocar ese cero. Y siempre se es prudente al elegirlo, se elige un punto que sea accesible, que no vayas a batallar en encontrarlo en la máquina. Existen diferentes métodos para encontrarlo, más adelante ahorita vamos a ver prácticamente cómo debemos de encontrar el cero. De una pieza. Es un punto de la geometría de la pieza a partir del cual quedan definidas todas las cotas de la pieza a programar. Este cero pieza se guarda como si fuera una variable que contiene la posición en X y en Y de la pieza. Y los comandos que se utilizan van del G54 hasta el G59, o sea que es el 55, 56, 57 y 58. Hay opciones para tener más de estos comandos, pero realmente hay ocasiones en que no se necesitan tantos.
También tenemos comandos para ciclos. Los comandos para ciclos en fresadora es G81 para taladrado, G82 para taladrado con temporización, el 83 para taladrado profundo, 84 para roscado con macho, el 85 es para escariado, 86 para mandrinado, 87 para una cajera rectangular, el 88 para una circular, y el 89 es un ciclo fijo amandrinado con retroceso en avance de trabajo. Los que se utilizan en torno son diferentes y pues se utiliza otro comando G. Tenemos el G74, que es el ciclo de taladrado profundo. El G71 es un ciclo de desbaste de un perfil portoneado. El G70 es un ciclo de acabado. El G75 es ciclo de ranurado. G76 es detallado de roscas o maquinado de roscas. El 78 es el ciclo de pasado de rosca con reposicionamiento. El 72 es el ciclo de desbaste por refrentado, o sea que el 71 y el 72 son exactamente lo mismo, pero en diferentes ejes. El 71 se hace en el eje Z, que es el eje axial, y en el 72 se hace en el eje X, que es el eje radial. Recuerden que en los tornos se maneja eje X y Z, no se maneja el Y. Igual pregunto, no sé si tengan alguna duda, no voy a explicar todos los ciclos por cuestiones de tiempo, pero sí les voy a explicar la estructura de un ciclo, que va a ser el ciclo G71, que es el que más se utiliza. Todos los ciclos tienen la misma estructura, pero tienen diferentes parámetros. Por eso les quiero explicar este ciclo. No sé si tengan alguna pregunta igual antes de continuar. Los fines, me preguntan aquí si existen fines específicos para utilizar las coordenadas absolutas o incrementales o si depende del programador. Realmente depende más del programador, se podría decir. Pero hay ciertas situaciones o ciertos tipos de máquinas que sí es más conveniente. Las coordenadas absolutas realmente son las que por lo general siempre se utilizan porque es más sencillo cuando tú trazas un dibujo técnico en un software, siempre tienes un punto de referencia. Entonces es más sencillo seguir esos dibujos técnicos a tener que estar sacando las restas para ir haciendo esos incrementos. Pero, por ejemplo, el comando de incrementales se utiliza en máquinas caseras. Por ejemplo, cuando tú estás moviendo la máquina y tienes una interfaz de botones por tu computadora, mientras tú vas oprimiendo tu botón, lo que hace es que son coordenadas incrementales porque se ejecuta el mismo comando. O sea, el comando, a lo mejor la programación es que cuando tú presiones un botón, se ejecute X1 como comando. Entonces, si tuvieras tú coordenadas absolutas, entonces cuando volvieras a presionar el botón, ya no te moverías porque ya estás en X1. En cambio, si utilizas incrementales, si vuelves a presionar el botón, como estás otra vez en X0, vuelves a avanzar. Se utiliza como para pasos en ese tipo de contexto. Bueno, vamos a continuar. Y les voy a explicar lo que es un ciclo de desbaste, G71. Este ciclo se utiliza en tornos. Para empezar, el ciclo G71 tiene estos parámetros que vemos aquí y se divide en dos bloques. Primero, en el bloque 1, vamos a hacer aquí unas anotaciones. En el bloque 1, nosotros escribimos G71 y en este bloque tenemos los parámetros U, R, F.
que se lee como URF, que no se me olvidan esos comandos porque es un modo de juego de cierto videojuego en línea. Y la primer letra, que es la U, es la profundidad de cada pasada en X. Por ejemplo, yo quiero, si trabajamos con G20, que serían en coordenadas de pulgada, yo quiero que avance 0.05 pulgadas. Cada que dé una nueva pasada, eso es lo que va a entrar de corte, que son 50 milésimas de pulgada. La R es la retracción o la retirada de la herramienta. No nos podemos regresar por donde mismo porque marcaríamos y dejaríamos un mal acabado en la pieza. Entonces, y para evitar que la herramienta tenga el doble de desgaste. Entonces, la R es la retracción o la retirada de la herramienta. Lo podemos ver aquí en la imagen. Que la retracción, esta retracción se hace en velocidad rápida para ahorrarnos tiempo. Hacemos una pasada de corte, nos retiramos. Pasada de corte y nos retiramos. Y si se fijan, la U es la distancia entre cada pasada. La F es la velocidad de avance a la que vamos a maquinar la pieza. Las velocidades de avance en pulgadas por lo general se manejan en números pequeños, que puede ser 0.01, 0.012, 0.15. Y también tenemos P y Q. La P y Q son los bloques de inicio y fin del perfil. Si se fijan, aquí tenemos la Q, el punto P y el punto Q. Entre estos dos puntos está el perfil que vamos a desbastar. Tenemos la U y la W, que es el exceso de material en X y el exceso de material en Z, respectivamente. Este exceso de material se deja con una finalidad. Por ejemplo, si yo voy a desbastar un diámetro de 10 centímetros a 8 centímetros, cuando hago mi ciclo de trabajo, dejo a lo mejor medio centímetro sin que se toque. Dejo la pieza de 8.5 centímetros. Ese medio centímetro doy una pasada final, que es un G70, que recuerden era el ciclo de acabado, y disminuyo mi velocidad. Esto para dejar un mejor acabado en la pieza. Aquí tenemos un ejemplo de un ciclo de desbaste. Voy a ir explicándoles el programa. Está en absolutas. Y G50 se utiliza para limitar la velocidad del husillo. S1500 le decimos que gira 1500 RPM. Después establecemos un modo de avance, bajamos esas RPMs y después utilizamos M04, que M04 es prender el motor en sentido contrario a las manecillas del reloj. Después declaramos nuestra herramienta. En torno se declara la herramienta como T0101. Son dos cifras aparte. El primer 01 representa la posición de la herramienta en la torreta y el segundo 01 son las compensaciones de la herramienta. M08 prendemos el refrigerante. Después con G00 hacemos un posicionamiento rápido en X65. Recuerden que X es el eje radial y Z es el eje axial, como lo estoy mostrando con el láser en pantalla. Lo que hace es que la pieza mide 60 milímetros de diámetro. Nos vamos a X65 en G0 porque para no colisionar con la pieza nos acercamos pero sin llegar a tocar. Después vamos a Z0, que está en este punto. Si se fijan, nuestro 0 pieza está marcado con su símbolo aquí. Este es el 0, este es Z0 y X0. Entonces estamos en este punto. Después con un G01 avanzamos a X0 con una velocidad de 0.2. Después con G00 nos alejamos de la pieza hacia Z1. Recuerden que es como una recta numérica, hacia la izquierda es negativo y hacia la derecha positivo. Volvemos a subir a X65 y ahí es donde empezamos el ciclo. En el ciclo le decimos, G71, le decimos que por cada pasada va a cortar 2 milímetros y la retracción va a ser de 1.2 milímetros. Si se fijan, aquí no se utiliza la F o no pone el comando F.
y no afecta. ¿Por qué no afecta? Porque el comando F es modal. Como aquí atrás yo ya declaré una F, no necesito volver a declararla. Lo ideal es declararla para tener como que cuando ubicamos la línea del ciclo, no necesitamos buscar en otro lado el avance, ahí mismo lo podemos ver. Declaramos UR y después en el siguiente bloque de G71, esta es la estructura que debe tener, ponemos P, U, si se fijan dice 10 y 20, después tenemos U y W. El sobrematerial va a ser de 3.3 milímetros y de 0.2. Si se fijan, algo peculiar de este código es que no tiene Ns. O sea, se supone que el estándar debemos de agregarlo, pero hay máquinas que pueden trabajar sin que tú les declares el número de bloque, como lo vemos en este caso, y es más útil, y ahorita les voy a explicar por qué. Si se fijan, P, tenemos un 10 en P. Este 10 le estamos indicando que va a iniciar en N10, en el bloque 10, y Q va a terminar en el bloque 20, que es N20. O sea que es como si abriéramos un paréntesis aquí y lo cerráramos aquí. Dentro de ese paréntesis, yo voy a describir el contorno de la pieza que quiero obtener. Todo este contorno yo lo voy a describir con coordenadas aquí. Y es más útil no utilizar número de bloque en este tipo de programación, porque es muy sencillo ubicar dónde empieza y dónde termina mi ciclo, o dónde tengo el perfil de mi pieza. Si se fijan, yo aquí doblada veo, ok, P, en lugar de buscar, pues empecé en el bloque 1580 y terminé en el 1610, no, solamente, ok, P10 y Q20, y no varía. Si llegara a agregar otro ciclo en este programa, pues no puedo poner 10 y 20 porque ya están ocupados, pondría 30 y 40, y solamente en ese ciclo agregaría N30 y N40. Después de hacer el ciclo G71, aquí doy todo el perfil, aquí N20 se termina el ciclo, y si se fijan tenemos un ciclo determinado, G70, y lo único que se hace es dar P y Q, o sea, le volvemos a decir el contorno que va a seleccionar. Aquí lo ideal sería agregar una F menor para hacer un pulido mejor de la pieza. Después de eso, simple y sencillamente nos retiramos de la pieza, quitamos la compensación de la herramienta y con un M30 finalizamos el programa. Igual, no sé si tengan alguna duda de lo que he estado comentando ahorita. Ingeniero, hay una pregunta en el chat de Sergio Eduardo Victorino. Ok, sí, de hecho ya la respondí ahorita. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar para no hacer tan larga la exposición. Muy bien. Ya estamos por finalizar lo que es la presentación. Vamos a ver, solamente para finalizar, vamos a ver las funciones auxiliares o misceláneas. Este código controla funciones de ayuda para el maquinado de la pieza, ya las estuvimos viendo en el trayecto. Sirven para asignar funciones de control de la máquina, el encendido y apagado, el giro del lucillo, el cambio de herramienta, apagado y encendido del refrigerante. Y vamos a ver a grandes rasgos estas funciones auxiliares. M00 es paro del programa, M01 es un paro opcional, como una pausa. El M02 es un fin del programa, pero sin rebobinar el programa, por así decirlo. M03 es el giro en sentido de lucillo, en sentido horario. M04 es giro en sentido antihorario. El M05 es apagar el lucillo o el motor. M06 se asigna cuando voy a hacer un cambio de herramienta, tengo que asignar M06. En M08 activamos el refrigerante, M09 lo apagamos. En el M10 abre prensa de trabajo, muchas veces se trabaja con prensas hidráulicas, de hecho creo que en el tiempo que yo estuve en Luxin tenían unas fresadoras CNC que tenía una prensa hidráulica. Este comando es el que se utiliza para abrirlo, y el M11 para cerrarlo. Si se fijan, casi siempre, por ejemplo, si el M8 es prender algo, el siguiente código es el que lo apaga. El M29 es el control de la máquina por medio de una computadora.
El M30 es el fin del programa y regreso al inicio del programa, o sea que rebobinamos el programa. Si se fijan, con este M30 es con el que se están finalizando los ejemplos que estuve dando. M38 abre la puerta, 39 cierra. Hay CNCs que cuentan con este tipo de puertas automatizadas. El M98 es un comando que ordena la llamada a un subprograma. Y el M99 es el fin del programa o salirnos del subprograma que abrimos. M98 y M99 son muy importantes porque yo puedo hacer ciclos de trabajo. O sea, yo puedo, si no quiero repetir código con diferentes coordenadas, lo único que hago es que genero un código independiente de maquinado, genero un código principal. Y en mi código principal, cada que hago una reubicación, solamente mando llamar con M98, mando llamar a otra subrutina y la realizo. Ya que termino, con un M99 me salgo de esa subrutina. Y por último, la presentación, eso es todo lo que les tenía que hablar técnicamente sobre el control. Sobre el código G. Y existen lo que es GRBL y Marlin. Esto decidí añadirlo por el hecho de que pues, ustedes ahorita están en su etapa de estudios, están algunos por finalizar. Y el firmware GRBL y Marlin se utilizan, es un firmware que lo que hace es traducir el código G a movimientos de motores paso a paso y es compatible con Arduino. O sea que es muy práctico para los estudiantes. Algunos estudiantes en generación, uno de sus proyectos fue hacer CNCs caseras, por así decirlo, y este tipo de firmware son los que les sirven. Tiene todas las opciones que estuvimos viendo de maquinados. Este firmware cuenta con ellas, entonces es muy didáctico para aprender de forma pues casera, por así decirlo, o de forma estudiantil. Y a su vez tenemos el software Marlin. El software Marlin es lo mismo, simple y sencillamente, que es como si fuera un postprocesador dedicado a las impresoras 3D. Pueden hacer su mecanismo, o sea, hacer los ejes con husillos, con varillas, y en un Arduino pueden cargar estos diferentes firmware. Y Marlin es para impresoras 3D, GRBL es para CNCs. Realmente yo nunca he armado un CNC casero, pero he utilizado el control GRBL y realmente es muy práctico y por eso se me hizo una buena idea añadirlo o comentarlo aquí en la plática. Por último, ya para cerrar la presentación, les dejo esta frase que me gustó mucho, que dice que sé un estudiante mientras aún tengas algo que aprender. Y siempre tenemos cosas nuevas que aprender, nunca sabemos quién nos va a enseñar algo nuevo, siempre es que hay que estar abiertos a dejar que los demás nos enseñen y a su vez compartir lo que nosotros sabemos con los demás para hacer una buena sinergia con los compañeros, con la gente. De mi parte, esto es todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Si la quieren hacer en el chat, adelante. Si no hay dudas o algo, bueno, aquí hay algunas. Recomendación. La diapositiva de la presentación. Si quiere, yo lo leo. Dice Sujei Vanessa Juárez Hernández. Puedes ponerla, por favor, la diapositiva de la presentación, pero no sé a qué diapositiva se refiere. Sujei, ¿podrías decir cuál? Bueno, en lo que nos contesta Sujei, entonces, paso a la de Sergio Eduardo Victorino García, que menciona, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiere dedicarse al maquinado?
Ok, recomendaciones que yo daría a alguien que quiere enfocarse a lo que es el maquinado, pues, en cierta forma es diseño mecánico. Es muy importante que te interese el tema de las herramientas, manejar herramientas. Para poder programar un CNC, yo pues fui estudiante de Luxin, cursé las materias que nos enseñan de manufactura y realmente en veces sí es necesaria esa experiencia con las herramientas, o sea, saber utilizar un taladro, saber utilizar una broca, saber hacer un barreno. Eh, yo te recomendaría que si puedes, tienes la oportunidad de ir buscando herramientas, de ir buscando el cómo funcionan las herramientas, de ir utilizándolas. Igual si puedes ir empezando a buscar software de diseño como lo de SolidWorks, también ayuda mucho para, para enfocarse al área de maquinado. Todo lo que se hace, casi todo lo que se hace ya está escrito. Internet tiene muchas cosas. Ya hay estándares que te dicen cómo hacerlo. O sea, si tú quieres hacer una rosca para un tubo de 1 pulgada, en Internet ya existe un documento que te dice cómo hacerlo. Entonces, te recomendaría que empieces a buscar estándares de piezas, que leas sobre tolerancias en el maquinado, y que te enfoques un poco a esa parte. La diapositiva primera, ok, déjame la comparto. Sí, la del tema, búscala. En lo que el ingeniero pone la diapositiva, nada más quiero comentar así rapidito. Nos está acompañando también aquí la ingeniera Ceci Izar de Grupo Alerta, quien nos dará al final, ahorita le cederemos el uso de la palabra, nos va a dar un comercial sobre las estadías con su empresa. Sale para que estén al pendiente, jóvenes. Ahí está esta es la que me comentaban. Ahí está la... Sí, comenta, sí. Listo. Gracias. De mi parte ha sido todo, como comenta el doctor Alejandro. Ahorita Cecilia va a dar algunos datos de contacto, va a hablar un poco de lo que hacemos en la empresa, por si alguien está interesado en hacer prácticas con nosotros, tenemos la oportunidad. Mientras ella hace su presentación, voy a ir preparando una máquina y les voy a mostrar muy rápido cómo se maquina una pieza. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya servido de algo la información que les brindo, y si gustan y tienen alguna duda, con mucha confianza pueden pedirle los datos de contacto al doctor Alejandro y me pueden mandar un mensaje, un correo, y si tengo disponibilidad, con mucho gusto les explico. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias. Ingeniero, una pregunta nada más, va a regresar ahorita, ¿verdad? Sí. Ok. Muy rapidito, muy rapidito. Ok. Entonces, ¿ya no hay ninguna pregunta? Chicos, ya no tenemos preguntas, entonces. Bueno, a nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, agradecemos al ingeniero Jesús Salazar e invito al doctor Alejandro Lizárraga a hacer entrega del reconocimiento. Lo voy a proyectar, maestro. Está bien. Solamente necesito que dejes de presentar el ingeniero, por favor. Ahí se puede visualizar, maestro. No, aún no. Está cargando, entonces. Sí.
Listo. Nomás que lo veo muy chiquito, fíjate. A ver, déjame leer. No va a cargar aquí. Si quieres darle un poquito más de zoom, yo creo, aquí arribita. Ajá. Para poder leerlo. Ok. Bueno, entiendo ahorita que, bueno, vamos a dar el reconocimiento. Entiendo ahorita que el ingeniero Jesús va a regresar a mostrarnos un poquito de maquinado, ¿verdad? En lo que la ingeniera Cecilia Izar nos da el mensaje, ¿verdad? Entonces, bueno, para mí fue excelente la presentación. La verdad es que ni siquiera fue una presentación, fue una clase, una capacitación, lo que yo veo. Y pues le agradezco muchísimo al ingeniero Jesús Ignacio Salazar Durán. Se ve el esfuerzo enorme que hizo él en realizar su presentación y pasarnos pues su conocimiento. La verdad, eso se agradece muchísimo. Y pues bueno, le doy lectura al reconocimiento. En la Universidad Politécnica de Sinaloa otorga el presente reconocimiento al ingeniero Jesús Ignacio Salazar Durán por su valiosa participación como ponente en la conferencia Aplicaciones del Código GIM en la Ingeniería, Sistemas de Manufactura, impartida a la comunidad universitaria de esta casa de estudios en el marco del programa Viernes de Conferencia a través del programa educativo de Ingeniería Mecatrónica, transmitido en Mazatlán, Sinaloa, el 2 de julio de 2001. Pues firma el rector de la universidad y el secretario académico. Muchísimas gracias, ingeniero Jesús Ignacio Salazar. Me pareció estupenda realmente la presentación.